El matemático George Bernard Dantzig hizo aportaciones muy relevantes para la informática, la estadística y la optimización de operaciones en diversas industrias. Y tuvo la suerte de que su padre nunca le dijera que era muy inteligente. Cuando el pequeño George Bernard resolvía un problema geométrico, de inmediato su padre le ponía otro más difícil para mantenerlo entretenido. De esta manera lo entrenó en las matemáticas. Al resolver esos problemas, de dificultad creciente, el niño estaba desarrollando su talento. Cuando era un muchacho, Dantzig cumplió con su penoso deber en la Segunda Guerra Mundial, pero más tarde pudo inscribirse a la Universidad de Berkeley. En cierta ocasión, llegó tarde a una de sus clases y vio escritos en el pizarrón dos problemas matemáticos de estadística que él pensó que eran la tarea y que había que resolverlos. Dantzig volvió a su casa y se puso a hacer la supuesta tarea, que estaba más difícil que de costumbre. No obstante, al cabo de unos días de esfuerzo y concentración, pudo resolver los problemas y cuando volvió a clase se los entregó a su profesor. Seis semanas más tarde, una mañana de domingo, muy temprano, alguien tocó la puerta de su dormitorio. Era su profesor, que le decía, visiblemente emocionado, que acababa de resolver dos importantes problemas de estadística para los que no existía ninguna solución conocida. Tan solo esta hazaña habría bastado para que Dantzig entrara en la historia de las matemáticas, pero él siguió estudiando, aprendiendo, investigando e hizo otras importantes contribuciones al conocimiento matemático. Ahora déjenme leerles un fragmento de Sumisión, una novela estupenda, pero deprimente, del gran escritor francés Michel Houellebecq. El protagonista de la novela es un profesor universitario que en algún momento dice lo siguiente: en la mayoría de las ocasiones, la transmisión del saber es imposible. La diversidad de las inteligencias es extrema y nada puede suprimir y ni siquiera atenuar esa desigualdad fundamental. Si comparamos al padre del matemático Dantzig con el protagonista de Sumisión, veremos que hay dos actitudes completamente distintas detrás de las cuales hay dos ideas completamente opuestas. Por un lado, la idea de que lo importante no es ser inteligente, sino aumentar los poderes de nuestra inteligencia mediante el esfuerzo. Y por otro lado, la idea de que hay personas que nacen más inteligentes que otras y de que no hay nada que podamos hacer al respecto. De entrada hay que decir que, lamentablemente, la mayoría de las personas suele inclinarse más por la segunda idea que por la primera. Y prueba de ello es que a menudo se usan expresiones como fulano es estúpido o perengano es muy inteligente. Estas cosas se dicen como verdades universales y permanentes que no pueden cambiar. Pero la realidad es que cada vez que aprendemos algo, nos volvemos siquiera un poquitito más inteligentes. Y si dedicamos muchos años a aprender muchas cosas o a aprender algo a fondo, nos volveremos bastante más inteligentes. Por el contrario, si desperdiciamos nuestras oportunidades para aprender, nuestra inteligencia se estancará, se autolimitará y eventualmente disminuirá.
El viejo Esopo quizá intentó transmitir esto cuando redactó la conocida fábula de la liebre y la tortuga. La liebre es mucho más rápida que la tortuga, pero peca de exceso de confianza, mientras que la tortuga sigue avanzando paso a pasito y logra llegar antes a la meta. En la moraleja de su fábula, Esopo apuntó: la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. Pero Esopo no alcanzó a ver que partir de que existen liebres y existen tortugas es ya una equivocación. En realidad, salvo un pequeñísimo porcentaje de la población que es verdaderamente sobredotada y otro pequeñísimo porcentaje de la población que, por desgracia, está muy limitado, la inmensa mayoría de nosotros no somos ni liebres ni tortugas. Nacemos, sí, con más facilidad para unas cosas que para otras, pero lo que es verdaderamente importante es lo que hacemos con eso que nos tocó en suerte recibir. El propio Alfred Binet, el psicólogo francés que inventó los primeros test prácticos para determinar un coeficiente intelectual, estaba convencido de que la inteligencia no podía resumirse en una cifra o en una medida fija y cuantitativa. Estaba seguro de que la inteligencia podía aumentarse, es decir, mejorarse mediante el aprendizaje y el entrenamiento. Para los padres y para los maestros, y en realidad para cualquier persona, es de la mayor importancia comprender que la inteligencia es algo que se construye día a día, poco a poco, y no una cualidad fija o permanente. Quizá ninguna otra idea haga más daño al desarrollo de los niños y jóvenes que la idea de que tienen una cierta cantidad de inteligencia permanente y de que, por lo tanto, con esa cantidad tienen que conformarse o que de esa cantidad pueden jactarse. Si un niño se cree tonto, o mejor dicho, si se le ha hecho creer a un niño que es tonto, es muy probable que sienta que deba resignarse a padecer esa incapacidad. Desde luego, no se trata de aumentar la autoestima del niño para que no tenga problemas psicológicos a costa de una correcta valoración de sus capacidades, sino de hacerle entender que la inteligencia es moldeable, es mejorable, es expansible. Así es que está en él, en su esfuerzo, en su aprendizaje constante, aumentar su inteligencia y aumentar sus posibilidades. Nadie tiene por qué resignarse a la creencia de ser estúpido. Diversos estudios psicológicos han comprobado que tampoco ayuda a decirle a los niños o a los adultos que son muy inteligentes o muy talentosos. Aunque la etiqueta parezca positiva, los niños y los adultos a los que se les hace creer que son muy inteligentes o muy talentosos pueden sentir que no deben arriesgarse a perder su estatus y en consecuencia se preocupan más de mantener su reputación que de aprovechar sus oportunidades para aprender. Lo que en verdad debemos estimular es lo que sabemos que rinde frutos, es decir, el esfuerzo. Sin esfuerzo, ni los más grandes talentos naturales sirven de mucho. Con esfuerzo, hasta las más severas limitaciones pueden superarse. La clave está en el esfuerzo. Y además, si lo pensamos bien, nos daremos fácilmente cuenta de que las cualidades naturales nunca serán tan dignas de encomio como lo son los esfuerzos.
ni el autodesprecio, ni la autoestima exagerada sirven en absoluto. Las etiquetas de tonto o inteligente no contribuyen en lo más mínimo a que las personas dejen de ser tontas o se hagan más inteligentes. Lo que los niños, jóvenes y adultos necesitamos es una valoración apropiada de nuestros alcances y tener muy claro que es el esfuerzo, el estudio, el entrenamiento, la autoexigencia, lo único que realmente puede hacernos mejorar. Ahora volvamos a aquella mañana de domingo en la que el profesor de George Bernard Dantzig, él mismo un matemático eminente, tocó a la puerta de su alumno para decirle, emocionado, que había resuelto dos importantes problemas de estadística para los que nadie antes había encontrado una solución. Como también mencionamos, el niño Dantzig había tenido la suerte de que su padre nunca le dijo que era inteligente. Es decir, nunca lo hizo sentirse tan inteligente que no tuviera que seguirse esforzando, o tan inteligente que tuviera mucho que perder si se arriesgaba a no poder resolver algo. Lo que sí había hecho su padre era estimular constantemente sus esfuerzos. Por eso es que al resolver aquellos problemas matemáticos para los que nadie había encontrado antes una solución, Dantzig ni siquiera había sido consciente de que aquellos problemas tuvieran nada de especial y de que él estuviera haciendo una aportación importante a las ciencias. Él simplemente había hecho su tarea. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.